Hola, buenas tardes. Estamos una vez más con todos vosotros aquí en The Movie Scores y hoy tenemos el placer y la satisfacción de tener con nosotros a Mercè Pons, que es una compositora que, bueno, está de enhorabuena porque últimamente ha tenido mucha actividad, ha estrenado un documental en cines y una obra en el Auditorio de Palma. Estás, por decirlo así, en un momento dulce porque a finales de marzo, como decíamos, como decía hace un momento, en el Auditorio de Palma estrenaste la obra orquestal para coro, orquesta y narrador, Fantasía sobre la Atlántida, que está basada en el poema de Jacint Verdaguer, que fue uno de los mayores autores catalanes en lengua catalana del siglo XIX, del cual cabe señalar que tu marido, Carlos Ponseti, que es director del coro Studium Aureum, ¿no? Sí, Es descendiente directo. sí, Eh, sí, es sí, así, sí, correcto, ¿no? sí, sí, correcto. Vale, pues esta obra la escribiste en el año 2023, pero la estrenaste en marzo, ¿no? A finales de marzo, el 27 concretamente, si no recuerdo mal. Sí, Y bueno, ha tenido su repercusión. Y no solo ha tenido su repercusión y además es una música y una obra pues realmente que merece la pena ser escuchada. Ojalá tengamos la fortuna de, y tú también, claro, de poder llevarla a más sitios para poderla escuchar, ¿no? A a más ciudades y a más orquestas, porque realmente bueno, es una obra de muchísimo interés, se divide en 6 partes y bueno, una de ellas dejaremos un enlace de YouTube para que el interesado pueda acceder y pueda escuchar la última parte que se titula Colón, ¿no? También estás de enhorabuena porque hace nada, en el mes de abril, has estrenado el documental 100 libros juntas, que es un documental de Marga Meliá. Es un documental muy a contracorriente de los tiempos que corren, porque de alguna manera cuando ves esta película, pues sale uno un poco reconciliado consigo mismo después de escuchar a estas mujeres sabias, por decirlo así, sabias simplemente por el hecho de reflexionar, de pensar sobre las cosas y de hablarlas, que no es poco en los tiempos que corren, ¿no? Pero son proyectos diametralmente opuestos en concepto y formas, ¿no? Explícanos un poco cómo llevas todo esto. sí. Bueno, sí, son proyectos totalmente diferentes. Claro, Fantasía sobre la Atlántida salió porque y presenté un proyecto en el Instituto de Estudios Baleáricos que me aceptaron y me ayudaron, me han dado una ayuda, un soporte para realizarla. Y porque en casa, como has comentado, mi marido es descendiente directo, digamos que el bisabuelo de mi marido era primo de Mosén Verdaguer. Y aparte el abuelo de Carles es Mario Verdaguer, que también es otro gran escritor y poeta y pintor. Y, y su bisabuelo también. Entonces en casa tenemos la primera versión de la Atlántida, preciosa. Y me animé, leí, me encantó. Y entonces hice esta propuesta que me aceptaron y bueno, como es tan densa, tan inmensa, tan increíble, me pude basar solo en la introducción, porque no podía hacer una obra demasiado larga. Entonces, me basé en la introducción, tiene 6 partes que mezclan, hay partes en prosa y partes en verso. Y esto me dio la oportunidad de mezclar la literatura de Verdaguer, también la Atlántida se inspira en la filosofía de Platón, entonces fue como una mezcla en la parte tanto narrativa como la poesía, después la dramática la ponía la música. Y ya desde el principio pensé que el coro realmente vocalizaría, porque me apetecía muchísimo. Venía de hacer otra obra, que luego a lo mejor hablamos, Tálamos, en donde sí se recitaba, bueno, se cantaba todo el texto,
Y, y aquí lo que quería sobre todo era que se vocalizara y quería que se entendiera muy bien el texto porque es maravilloso y entonces opté por la figura de un narrador. Y es una obra que va combinando en las 6 partes, como has dicho tú, narrador, coro y orquesta. El coro no aparece tampoco en todas las partes, aparece cuando ya hay poesía, en las 4 últimas partes. Y bueno, se estrenó, como has dicho tú, el 27 de marzo en el Auditorium de Palma y con la Sinfónica de las Islas Baleares. La dirigió Nil Venditti, una directora muy, muy enérgica, una directora muy potente, una joven directora maravillosa. Y bueno, claro, digamos que también fue el coro Studium Aureum, que mi marido, ya has dicho, es el director, entonces había también un componente sentimental allí que lo hicieron muy bien. Y el narrador fue Chisco Segura, que también está en Barcelona, pero bueno, es mallorquín y también es un actor, ha hecho series, hace muchas cosas, hace una productora también, y le apetecía un montón. Y me lo dijo, le dije, pues sí. Y entonces, pues, bueno, se estrenó y sí, ha tenido éxito, al menos ha gustado. Y a ti no tiene nada que ver con 100 libros juntas, evidentemente con el documental de Marga Meliá, como me has comentado. En esta sociedad nadie escucha a nadie. Sin embargo, en el club de lectura, una de las grandes cosas es que te escucha la gente. Estoy súper encantada, no me lo pierdo por nada del mundo. El club de lectura yo creo que es un poco también terapia de grupo. Me dejó por otra mujer, mucho más joven. ¿Pensáis mucho en la muerte? Empecé a tener problemas para dormir, tener ansiedad. Desde el principio de mi matrimonio me da la impresión de correr tras la igualdad que se me escapa todo el tiempo. Estoy harta de ser la criada. Pero bueno, vamos a ver, ¿vosotras sois feministas todas? El susto que me llevé, pensé que me estaba muriendo. Y mi madre como, tenemos una mujer. Y yo decía, ¿dónde? La lectura es sobre todo un momento de felicidad. Es que nos lo pasamos tan bien, porque es que tocamos lo divino, lo humano. Tienes ganas de seguir viviendo, de hacer un montón de cosas, porque tienes proyectos. La vejez es un logro y tenemos que estar contentísimas de estar en la edad que estamos. Y todavía tenemos ganas de dar guerra. No, y tenemos muchas cosas que aportar en la sociedad todavía. A ver, la tercera edad, ¿qué tercera edad y qué tercera? Somos la primera edad del mundo mundial, no. Como dice el dicho, a partir de los 60, si te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto. De momento, por 10 años más. Por 10 años. Por 10 años más. Amigas, lo mejor. Sí. Las amigas. El documental es curioso porque, claro, poniendo la música, tú llegas a conocer muchísimo a las protagonistas y te sabes ya cómo es el documental y has visto los montajes, etcétera, etcétera. Pero después cuando ya la vi, porque se estrenó realmente en el festival Atlántida Mallorca Film Festival en julio, y después en noviembre en el Evolution, también Evolution Mallorca Film Festival, aquí, y bueno, y después en cines. Y es curioso porque cuando la vi después otra vez, cada vez, porque al final la he visto bastantes veces en cines, cada vez me gusta más. O sea, no es que me haya quedado ya me la sé, no, cada vez me gusta más, cada vez la encuentro más interesante. Y eso creo que es muy positivo. Pues Un pequeño remanso de paz. Es una película que recomiendo y la verdad es que tu música funciona de una manera muy, muy maravillosa en la película porque transiciona muy bien unas secuencias a otras, no se circunscribe a ser meramente descriptiva. Está la canción protagonista, que ahora más tarde hablaremos de ella y del documental, pero bueno, es una música que realmente o está en el polo opuesto de la fantasía. Realmente, bueno, hay diferencia entre la composición de una obra y la otra. Lo que pasa es que de alguna manera han coincidido un poco en lo que es el momento del estreno, por decirlo así, ¿no? Porque la fantasía sí que tiene ya un año y pico, ¿no? Es del 2023 y la película es del 2024. Entonces supongo que no te coincidió eh, todo esto al mismo tiempo.
Las críticas de la fantasía han sido muy buenas. Se habla de elegancia, de magnetismo, desde los primeros compases, también de una pieza marmórea y dúctil, como dice el crítico del diario Última Hora, J. A. Mendiola. Yo doy fe de todo ello después de haber escuchado tu obra porque se aprecia un potencial en la orquesta, bueno, en la orquesta, en el coro, hay referencias impresionistas, mediterráneas, cinemáticas de todo tipo. Tengo que decirte que en el tercer tema me parece que es el de agradecimiento, cuando entra al coro, pues realmente te sobrecoge y que, por ejemplo, pensamientos, pues no sé, te sitúa como una especie de nube en la que te pones un poco a reflexionar, ¿no? A meditar, por decirlo así, sobre las grandezas y miserias de la vida. Son piezas que no dejan de tener una épica, porque Naufragio, que es la primera parte orquestal, es una pieza potente y bueno, las dos últimas partes, la que se titula Atlántida y la que se titula Colón, pues son piezas que tienen un carácter también muy potente, muy impresionista, al mismo tiempo detallista, en fin, es una pieza que me gusta mucho. Yo te quería preguntar por esa referencia, ¿en qué te has inspirado? De una manera específica, ¿no? Bueno, esta pregunta siempre es un poco cuaciosa, ¿en qué me he inspirado? Yo creo que llevo en toda la vida componiendo, en toda la vida componiendo. En la experiencia Ah, propia, ¿no? sí, es que, bueno, lo que pasó con esta obra es que cuando la presenté, que era pues septiembre, sí, más a septiembre de 2022, el proyecto, cuando presenté el proyecto, que me dijeron que sí, justo ese año, ese curso 2022-23, empecé, bueno, hice un máster en tecnologías, en la técnica de bandas sonoras y música para videojuegos por la Universidad Politécnica de Madrid, también con Musimagen, estaba asociado. Un máster en el que, bueno, trabajé muchísimo, 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 porque en algunas cosas pues yo ya estaba más acostumbrada, pero en otras de la técnica para películas y eso, aunque ya había hecho algo, no. Entonces, bueno, realmente en todo el curso solo hubo el día de Navidad y al día siguiente, y después el día de Pascua y al día siguiente que no trabajé. Pero todos los otros días, todos, trabajé un montón, más de 12 horas al día. Entonces, cuando al final acabé el máster y entregué, etcétera, etcétera, tal, estábamos en julio, mitad de julio, y claro, yo no había vuelto, tenía que entregar la partitura de Fantasía sobre la Atlántida en septiembre de 2023. Y digo, madre mía, tengo un mes y medio para hacer esta obra y que no había empezado. Pero mi cerebro ya iba tan rápido que, que la escribí, sorprendentemente para mí, la escribí muy rápido. Venía la música, venía. Una vez el Y mecanismo creativo se pa, pa, pone en pa, 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 marcha, pa, pa, pam. Sí, sí, sí. Era curioso porque teníamos que irnos de viaje y yo le dije a mi marido que no, que yo no podía ir. Entonces se fue él con los amigos y tal y yo me quedé. Yo me quedé en la colonia de San Pedro, bueno, un sitio que aquí que tenemos en Mallorca, que tengo un apartamento pequeñito, pero que es mi salvación delante del mar. Y allí, bueno, en un mes realmente o sea, todavía no había vuelto y yo lo había acabado y estaba, bueno, emocionada. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, cuando tú escribes, estás solo, siempre estás solo. La sensación de soledad la tienes siempre, porque claro, la música está en tu cabeza y bueno, ahora con los programas pues puede oírse, pero en los programas yo lo sé, cuando tú haces las partituras o el programa que utilizas, mm, yo sé cómo se va a oír cuando se estrene. O sea, que cuando yo la oigo no oigo solo lo que está escrito, sino que oigo cómo va a sonar de verdad. Y claro, son nervios, son emociones que no puedes compartir porque no se ha estrenado, entonces no se ha escuchado.
Y por eso es curioso, porque cuando, siempre me pasa, cuando después imprimo la obra, siempre tengo me emociono mucho cuando la veo en papel y el hecho después de entregarla, ya a partir de ahí ya no es mía. Ya no es mía porque, claro, depende de la interpretación de los intérpretes, evidentemente, y que llegue al público, pero es entregar una parte de ti. Y es un proceso que siempre vivo de manera muy intensa, el hecho de entregar la partitura. De alguna Sí. manera te preguntaba esto porque, bueno, no es la única obra basada en la Atlántida, está la obra de Manuel de Falla, que terminó Ernesto Halffter. No sé si, bueno, imagino que conocías la obra, obviamente. De alguna manera te condicionaba esta cantata, pues son cosas muy diferentes, realmente. Mmm, ¿Tiene alguna base o partes, o te fijaste en ella para alguna cuestión? No. No, porque lo que no quería era que nada me influyera. Entonces no la conocía de hace muchísimo, la cantata escénica, pero no la escuché en ningún momento. No, porque para mí era una cosa nueva, era una cosa mía y no... mm, porque muchas veces como músico y como analista, que siempre estoy analizando, música que escucho, música que analizo. Entonces, no tiene nada que ver. Bueno, y si tiene algo que ver sería pura casualidad, porque no quise que no me influenciara para nada. Els teus llavis, els teus santuaris, els teus pits, els teus polvits, el teu ventre, el teu No es la primera composición de envergadura que compones, pues en 2022, como decías antes, presentaste la cantata Tálamos, que compusiste el año anterior, también un encargo del poeta y escritor Víctor Gallá, que es amigo vuestro, que es amigo tuyo, autor también del texto. En 2023, Revelaciones, ¿no? Revelations, que es otro encargo, en este caso de la Fundación de la Orquesta. De hecho, en tu web se menciona una primera etapa compositiva que abarcaría unos 20 años, desde tus inicios a mitad de los 90 hasta la mitad más o menos de la pasada década, en donde a partir de un momento dado te decantas, y cito textualmente tus propias palabras en la web, por una búsqueda incansable de sonoridades más delicadas, contemplativas, serenas, emotivas y espirituales. ¿Cómo de incansable es esa búsqueda? ¿A qué te refieres? Absolutamente incansable, porque ¿A qué te refieres con ese giro? Todavía sigo buscando. O sea que sí. Bueno, como bien dices, esta obra Fantasía sobre la Atlántida no es mi primera obra para orquesta. Mi primera obra para orquesta fue en el año 2000, se estrenó en el 2021 y después ha habido como 4 obras más. También Tálamos, que es para coro, orquesta y solistas. Y pasó una cosa, que sobre el año 2016, después de haber hecho pues, mucha música de cámara y también orquesta, pensé que necesitaba hacer más música de cámara. Más música de cámara. Música, conocer muchísimo más, después de haber escrito 3 obras para orquesta, muchísimo más los instrumentos, ellos mismos, los instrumentistas, las sensaciones que cuando, no sé cómo explicarlo, cuando ellos tocan, interpretan tu música, tienen que estar cómodos. Con eso no quiero decir que les haga al revés. La música fácil. O sea, mi música es transparente. Y cuando ves muchas veces mis partituras dices, oh, es transparente, o sea, en el sentido de que parece que es fácil.
pero lo difícil es la interpretación. Entonces, el instrumentista se tiene que implicar mucho, porque, y sobre todo, lo más importante es la conjunción de los diferentes instrumentos. Tienen notas largas, que claro, que a vista se hacen, pero es la conjunción de todos. Y ahí, por ejemplo, está la idea esta de la búsqueda incansable, porque a partir de ese año empecé a escribir muchísimas obras, todas diatónicas, y además no solo con notas sin ningún tipo de alteración, sino que con muy pocas notas, o sea, un material muy minimalista, intentar con esas pocas notas que yo misma me ponía, sacar el máximo partido posible. Apurando cada detalle, cada nota, cada silencio, cada ritmo, cada cadencia, y tardaba muchísimo en hacer las obras, pero eran como construcciones muy delicadas todas. Y necesitaba ese paso para trabajar muy bien la música de cámara y después ya volver a hacer orquesta. Sí. De hecho, hay una obra, ¿no? El Requiem también de contexto de Víctor Gallá, de ese escritor y poeta amigo tuyo, ¿no? Que bueno, está editado el libro y también está editada la grabación del cuarteto de cuerdas de tu obra, que es que acompaña la edición del libro. Es fruto de este nuevo camino emprendido por tus nuevas formas creativas. Sí. Víctor Gallá vino como alumno a mi gabinete de comprensión musical y es curioso porque él es abonado de Studium, que hay una temporada de conciertos de la Fundación Studium Aureum, e interpretaron una vez el Requiem de Mozart, pues lo han interpretado algunas veces, porque muchas veces hacen programas que no suelen interpretarse, pero el Requiem de Mozart sí que lo han hecho. Y entonces le gustó tanto la interpretación a Víctor, que se había hecho el Requiem de Mozart, que cuando salió del concierto pensó, porque esto me lo contó después él, pensó que tengo que escribir un Requiem, yo quiero escribir un Requiem. Y bueno, entonces escribió un Requiem. Y cuando ya lo tuvo escrito, pues claro, lo dejó en un cajón. Y al cabo de un año y medio o dos pensó, pero bueno, ¿qué es un Requiem sin música? Y entonces se puso en contacto conmigo y me dijo que le gustaría que pusiera música a su Requiem. Los textos de Víctor son muy intensos y el Requiem es muy intenso. Entonces yo le dije, uy, Víctor, si luego tiene que estrenarse, esto cuesta mucho, dinero también. Y yo no sé, yo creo que lo mejor sería que hiciera un cuarteto de cuerda con lectura dramatizada. Le pareció bien la idea y claro, él se pensaba al principio que yo pues pondría algo de música, como si alguien recitara y hasta una música como de fondo. Pero yo lo que hice fue transcribirme todo el Requiem, toda la letra, y está sobre cada nota de los instrumentistas de cuerda. Y me basaba en todas las inflexiones, pensando cómo se declamaría después, cómo todo. Entonces, incluso cuando tuve que entregar las partituras a los músicos del cuarteto de cuerda, quisieron con la letra porque para tener mucha más referencia. Y bueno, y al final pues se estrenó, dura una hora entre la lectura y la interpretación de la música. Y bueno, y quedó muy contento, le gustó mucho y sacamos el libro con un CD físico que está en el mercado. Y a partir de aquí se quedó tan contento pero se quedó con las ganas de que pusiera música a sus palabras directamente, que se cantaran. Entonces, al cabo de un par de años, me propuso que leyera todo un poemario suyo y que eligiera los poemas que más me gustaran para poner música cantada. Él quería que fuera coro, sí, había solistas también y orquesta. Y le dije, esto va a costar de estrenarse. Pero bueno, si quieres, pues lo hacemos.
Y sí, y al final los poemas que escogí de su poemario que me entregó, como la sequera, era su poemario, se transformaron en tálamos. Y después él sacó el libro de Tálamos, que también hay referencias a la música de los que he utilizado concretamente. Y bueno, y este sí que duraba una hora con solistas, soprano y tenor solistas, coro y orquesta. Sí. La verdad es que tienes una... Didi. Perdona, es que resulta que el día del estreno vino el gerente de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares a la cantata Tálamos. Y como le gustó tanto, pues al día siguiente me llamaron de que querían encargarme la obra para orquesta. Y de aquí vino después Revelaciones. O sea que fue muy bien el estreno porque me llevó a otra obra. Todo lleva una línea de continuidad, por decirlo así. Sí, es fantástico cuando pasa. Claro, claro. Bueno, en 100 libros juntas destaca de forma clara, además es la primera pieza que se escucha tuya, la canción If You Have Books in Your Life, que es muy pegadiza, es una canción, bueno, vamos a decir, muy alegre, por decirlo así, por utilizar algún adjetivo. Se escucha tanto al principio como al final del documental. Esta vitalidad se inspira en alguna pasión lectora por tu parte, Mercè. ¿Por qué está cantada en inglés? Bien. Curiosidad malsana. Esta canción tiene un poco más de historia, porque en principio esta canción no tenía que estar. Es decir, yo bueno, la música del documental la había mirado con Isabel Royán, que luego seguramente hablaremos, que fue mi mentora el año pasado, de programa CIMA, Mentoring, y trabajé con ella pues el discurso narrativo, por dónde podríamos poner la música, etcétera, etcétera, que después resultó que la directora cambió todo el montaje, entonces todo el discurso que había pensado pues ya no tuve que cambiar. Y eso tiene que sentar. No, es que claro, me gusta que todo tenga, al menos para mí, un sentido. Entonces había desarrollado toda una idea y bueno, y con Isabel, bueno, la trabajamos, etcétera, bien. Fui a Málaga porque teníamos reuniones presenciales con el programa y fui a Málaga para hablar con ella, bueno, en fin. Y bueno, y yo ya tenía pensada la música del inicio, la música del final. Marga estaba de acuerdo, le gustaba muchísimo. Y un día me llama y me dice, oye, he pensado que quiero una canción. Y le digo, bueno, vale. Y me dice una canción tipo Cat Stevens. Digo, bueno, y pensé, no tiene nada que ver con lo que hay. Pero, a ver, pues la voy a hacer, evidentemente. Y la hice, bueno, me estuve analizando la música de Cat Stevens y tal. Claro, esta es Cat Stevens verse Pons, porque no es diferente, evidentemente. Pero que ya me lo dijo el cantante, me decía que hay bastante Mercè Pons y no tanto Cat Stevens, pero bueno. Y entonces cuando la hice, primero la letra la escribí primero en catalán, pero no me acababa de convencer con la música que tenía pensada. Y la letra la iba sacando de lo que recordaba y escuchaba que decían las protagonistas en el documental. Entonces quise intentar trasladar lo que ellas pensaban, o lo que significaba la lectura para ellas, que también para mí. Entonces ahí surgió la letra. Probé si me iba mejor o cuajaba más, porque no me acabó de gustar en catalán ni en castellano. Entonces, cuando probé el inglés, dije sí, tiene que ser en inglés. Y esa es la razón. Y luego también pensé que, bueno, que realmente el documental pues está básicamente en castellano. También hay un momento que una de las protagonistas habla en catalán. Y después hay otra protagonista que habla un momento también en francés, y pensé, pues más internacional, pues la letra también en inglés. Pues... Era lo que me pedía la música, porque hay una cosa que
que siempre intento y es hacerle caso a- a mi intención, mm, a mi intuición más que intención. Yo te Eh, iba a mencionar la palabra porque parece que la dirección sea esa, ¿no? A veces la intuición te guía y entonces te das cuenta que estás delante de aquello que buscabas, ¿no? Sí, 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 porque a veces tú puedes tener la intención de una cosa, pero ves que no. Por ejemplo, a ver, en Fantasía sobre la Atlántida, me acuerdo cuando hice el primer movimiento, hice el segundo, hice el tercero, y cuando estaba haciendo el cuarto, estaba haciendo el cuarto, y el cuarto me llevó a una música que cuando la iba haciendo, digo, esto no es el cuarto. No, 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 no. Esto es el último. Y luego, o sea, la dejé y Ujú. después La sí que escuché. retomaste. Sí, sí. No es ni mucho menos tu primera película porque eh, tienes ya toda una trayectoria. Solo basta echar un vistazo a tu página web, que está muy bien para percatarse de ello. Y aunque es verdad que has colaborado durante la década pasada bueno, en otros proyectos audiovisuales, recuerdo ahora, por ejemplo, pues el corto Sombra de Luna Nueva, que no sé si sería el primer corto que hiciste, el 2012, que por cierto te tengo que decir que el tema que he escuchado me parece una maravilla, por una voz solista piano. Me parece de verdad maravilloso. No he podido ver el corto, eso sí es cierto, no sé cómo encajará, pero la verdad es que en una escucha per se, por decirlo así, aislada, pues suena muy bien. También tienes otro corto que se llama, bueno, un corto de animación, Chanson d'amour, que hiciste un arreglo de Maravilla. violín y de piano, exacto, no es exactamente una composición. Y bueno, otro documental bueno, titulado Museu Diocesà de Mallorca, Museo Diocesano de Mallorca, esto es del 2016. Vale, tienes estos proyectos por ahí que efectivamente los has hecho, pero parece que tengas como un mayor interés por el audiovisual ahora, ¿no? ¿Ha habido algo, alguna película en especial o algún momento específico que te haya inclinado en esa dirección? Es que siempre me había atraído muchísimo el audiovisual. Yo quería componer para audiovisual y la música programática siempre me ha gustado mucho. Hay muchos compositores que no les gusta. A mí siempre me ha gustado muchísimo. Y los audiovisuales también. Pero como que casi no había tenido oportunidad. Eh, Porque, claro, por cuestión de trabajo, trabajando, bueno, y con los niños, con 3 niños en el conservatorio, siempre componiendo por las noches, etcétera, etcétera. Intenté hacer diferentes cursos de audiovisual, pero justamente uno de los primeros que intenté hacer fue justo después de un estreno de una obra mía para orquesta y tuve un problema, un problema, que tuve un desprendimiento de retina de un día para otro, Ajá. un día para otro, que me dijeron, si no te operamos mañana de urgencia, pierdes el ojo. Entonces, Uf, así de brutal. vaya tela, ¿no? Sí, y cuando me lo dijeron, lo curioso es que cuando me lo dijeron esa misma tarde, al cabo de media hora, yo tenía que dar una presentación, un concierto de Studium Aureum, y bueno, y al día siguiente, que no la pude dar porque tuve que llamar, que no podía porque me habían dilatado la pupila, etcétera, etcétera. Y un amigo mío que me vino a buscar, porque claro, yo había ido con el coche y después que tenía que ir al auditorium del conservatorio para hacer la charla al público. Y, y me vine a buscar y me dice, pero a ver, si hace un rato te he visto, ya. Digo, ay, Dios mío. Entonces, lo escuchó y fue muy gracioso porque me dice, ¿ahora qué quieres? ¿Que te acompañe a casa y te pones a llorar? ¿O te acompaño al auditorium del conservatorio y escuchas el concierto? Además era un concierto de Bach. Y digo, vamos al auditorio. Yo- Pero cuando apagaron las luces, empecé a llorar como una magdalena porque digo, yo no sé qué va a pasar mañana. Y entonces a partir de ahí, pues claro, no pude estar trabajando con el ordenador durante algunos meses y entonces no pude asistir a ese curso y bueno, luego se complicó todo un poco
Y al final fue cuando hace 2 años vi que había este máster, era el segundo año que se impartía y digo, esta es la mía. Los chicos ya mayores, digo, y me he metido, pero me he metido como si no hubiera un mañana, o sea, a tope. Sí. Bueno, de hecho, estabas mencionando hace un momento que has participado en el programa de mentorización de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, siendo tu mentora Isabel Royán, que estuvo conmigo, estuvo aquí en TheMoviesCourse.com hace unos meses. Es una gran persona y una gran compositora. ¿Qué te ha parecido la experiencia de la mentorización? Maravilloso. O sea, ha sido fantástico. Además, que ya lo comenté allí, delante de todas mis compañeras también, que fantástico que no pusieran límite de edad, porque claro, cuando tú pues quieres seguir tu carrera también o diversificarla con más cosas, claro, muchas veces no tienes oportunidades porque se tratan a los jóvenes, que me parece genial, pero aquí no había límite de edad y me encantó tener a Isabel Royán, es una gran compositora, también es una gran persona. Y bueno, y lo que me gustó muchísimo es que también se lo comenté a ellas, que claro, de las mentorizadas, am, pues había o sea, directoras de ficción, directoras de documentales, de mentorización de sonido directo, de postproducción de sonido, montaje. Y claro, estaba rodeada de mujeres con unas inquietudes fantásticas y me sentía acompañada, no sola. Porque también como compositora, ya te digo, muchas de estas estás solo. Y todas, o sea, por el amor al audiovisual en principio, pero de las diferentes, ay, bueno, unas, O sea, ah, las no, diferentes ramas, sí, oficios, no etcétera. me salía la palabra, perdona. Sí, Sí, sí. de diferentes ramas. Entonces, además, todas geniales, de diferentes edades, un grupo de mujeres valientes. Me sentí muy bien, muy bien. Y además creo que bueno, hubiera repetido y casi todas creo que hubiéramos repetido, pero ya tuvimos nuestra oportunidad, pero fue fantástico y aprendí muchísimo. Y también muchas relaciones con ellas, que las seguimos manteniendo. ¿Cómo valoras la incorporación de la mujer, ¿no?, a esta profesión? CIMA está haciendo muy buen trabajo y, como tú dices, ¿no?, ver que hay ese grupo de mujeres de diversas inquietudes, secciones dentro del mundo del audiovisual, con tanta energía, tanto talento, tanta capacidad creativa, ¿no? Pues supongo que aquello ya se te ha quedado lo de por ser mujer no llegarás lejos en algo anecdótico, o crees que todavía hay que seguir en la brecha y que queda mucho por hacer. No, queda mucho, queda mucho, queda mucho. Es que curiosamente, concretamente me dijeron que una mujer no sirve para componer, concretamente. Y me lo dijo un profesor de composición, que todavía creo que es peor. Pero, claro, sí, porque te va a decir que, claro, las mujeres primero sí, estudiáis y eso, pero después os casáis, tenéis hijos y ya nada. ¿Y qué pasa? Que toda la vida he tenido que lidiar con dos situaciones. Una, mi familia, porque tengo hijos, y entonces para mis hijos son lo primero, pero también mi faceta profesional. Y yo me gusta ser mamá, me encanta, entonces yo quiero hacer todas las cosas, que a veces no es fácil, todas las cosas bien, tanto ocuparme de mis hijos y de mi familia y estar bien con ellos y tener el tiempo y al mismo tiempo también ocuparme de mi carrera. Por eso han sido muchas noches durmiendo muy poco, porque es el único Claro, momento por las noches. has hablado de componer por las noches, yo te iba a preguntar por las madrugadas, porque también te he leído que vamos, durante una época tuviste que componer, tenías que levantarte a las 5 de la mañana, de 5 a 8,
componías porque a partir de una hora determinada te convertías en mami, ¿no? En madre, porque eres madre de 3 hijos, nada menos. O sea, eh, te has trabajado a fondo lo que es tu trayectoria, porque estamos hablando de los 90, estamos en 2025 y tienes una obra detrás de ti que te respalda. Supongo que no habrá sido fácil. No, no, no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque era a las 5 de la mañana, es porque era en verano, era un agosto. Entonces, sí, porque cuando después en invierno, que iban al colegio, evidentemente, claro, yo trabajaba también en el conservatorio, jornada completa. Entonces, claro, entre una cosa y otra, también tenía que seguir componiendo por las noches, o sea que las noches, poco, he dormido poco, pero, pero no sé, la ilusión y el vivir por la música es lo que me ha mantenido, aparte de las clases que he hecho, etcétera, etcétera, pero es esa necesidad de crear. Sí, Sí, un poco iba a ir ahí, porque menciona las clases, porque si habláramos solamente de creación y hablábamos de composición, claro, es un sacrificio con el tema de la conciliación familiar que estamos comentando, pero es que has dedicado parte de tu trayectoria desde el 2006, por ejemplo, tienes el gabinete que has mencionado antes, que se llama Cacomus, ¿no? Que se dedica, bueno, desarrollas ahí una labor formativa, divulgativa, dirigida pues a aquellos que están, aquellas que estén interesadas en la escucha y compresión de la música. No se trata de algo técnico ni algo específico para músicos, sino para comprender, para el que, bueno, pretenda convertirse en melómano o simplemente quiera escuchar la música, la pueda entender y sepa qué claves, ¿no? Pueda utilizar o pueda ampararse en ellas para escuchar música. Y desde el 2012, también lo has mencionado, te encargas de las conferencias previas de los conciertos de la temporada de la Fundación Studium Aureum. Está claro que la divulgación musical también te apasiona. ¿Cómo tienes tiempo para todo esto? sí, sí, me apasiona porque yo creo que una de las cosas más importantes en esta vida que tenemos es compartir. Entonces, el hecho de compartir, el hecho, cuando monté el gabinete es porque pensé que, que lo que yo sabía tenía que compartirlo. Y no solo como en el conservatorio, clases técnicas, armonía, composición, contrapunto, análisis, sino ayudar a toda la gente que le gusta la música, sin tener que estudiar, entender muchísimo lo que está pasando cada vez que van a un concierto. Con los compositores, con los planos sonoros, los instrumentos, las diferencias con los instrumentos, qué es lo que es más importante que escuchen, qué es lo que no, qué pueden hacer para escucharlo todo sin darse cuenta. Y es una labor que me encanta, disfruto. Ellos disfrutan y Es soy una feliz. idea, es una idea estupenda, ¿eh? Te lo tengo que decir y ya, vamos. Y Yo además, no he encontrado nunca, no me había encontrado nunca con una idea cuando lo estaba leyendo el otro día, me quedé asombrado. se me ocurrió a mí, bueno, hace mucho, ya te comento, Sí, sí. y sí, porque además es una manera de poder, yo muchas veces cuando iba a conciertos y hacía las charlas explicativas también, el concierto en la Sinfónica, conferencias anteriores y tal, muchas veces luego cuando acababa el concierto, el público, gente del público, yo no opino porque no sé, no, yo no sé. Entonces, esa sensación, cuando tú no sabes una cosa, te sientes muy mal. Cuando la sabes es perfecto. Pero cuando no la sabes, aunque sea una cosa sencilla, da igual, pero tú no la sabes. Entonces, no me gustaba oír eso. Y digo, yo tengo que hacer todo lo que pueda para enseñarles que no tengan que decir, yo no sé, que sí que puedan tener criterio, que hay diferentes interpretaciones, que no siempre todo es bueno, incluso diferentes tipos de música, o sea, todo, que criterio, que se sientan que lo tienen. Y es reforzar también la autoestima de cada uno, Claro. enfocado a la música. Y también es otra manera de que normalmente, en general, en un concierto de música
música clásica, digámosle clásica, hay como está el instrumentista, el tal, y después el público abajo. Y siempre tienes como aquella admiración, pero siempre hay esta diferencia. Y a mí me gusta que no esté tanta la diferencia, que se sientan más partícipes. Entonces, muchas veces vienen al gabinete pues diferentes instrumentistas de la orquesta, amigos que dan conciertos, solistas, y los ven y les explican su instrumento y ven realmente lo que siente un instrumentista. Y entonces cuando después a ese mismo instrumentista lo ven en el escenario, ya es su amigo. Claro, Y es- imagino que eso da una dimensión mayor de comprensión vamos, absoluta de aquello que estás escuchando. Muy bien, pues nos queda poco tiempo. Te tengo que preguntar por el futuro inmediato porque sé que estás trabajando en un nuevo cortometraje, Las hojas caen, y en un nuevo proyecto con Marga Meliá sobre el tema de la masificación del turismo que se titula Soportando el Paraíso. ¿Qué tal lo llevas? Parece que vas a seguir esta trayectoria, ¿no? Respecto del audiovisual, vas a tener tu continuidad. Sí, 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 todo va bien y ojalá más. Sí, en principio hay este proyecto con Marga, el de las hojas caen, lo he terminado ahora. Seguramente luego habrá también un cortometraje de ficción. Después hay 2 largometrajes documentales que están por ahí, a ver si Si caen, salen, si caen, a ver. Y después tengo todo un proyecto ya hecho de una fantasía sobre la Atlántida 2. Y después otro proyecto también para voz blanca, tenor, coro y orquesta, también con otros poemas de otro escritor. O sea que, bueno, a ver si todo esto va. Y cuantas más cosas, no quiero decir más cosas, pero sí, porque es lo que me anima y me a estar bien y viva. Ahora también, bueno, una compositora muy buena. También me ha pedido una colaboración con una orquestación que está haciendo, o sea que estoy muy contenta. muy bien. Como diría, como dice, como rezaba el título de la película de Fellini, ¿no? Y la nave va. Así que te deseamos muchísima suerte. Te deseo muchísima suerte de manera personal. Seguro que escucharemos tu música y escucharemos hablar de ti en futuras ocasiones. Tal como lo estás manifestando ahora mismo, está claro que va a ser así. Un placer, un honor y una satisfacción haber podido charlar contigo, Merced, y muchísimas gracias por haberme dejado parte de tu tiempo, que sé que vas siempre muy liada para estar aquí con los seguidores del programa. Ha sido un placer y muchísimas gracias a ti, solo faltaría. Gracias. Venga, Merced, hablamos. Hasta luego.